Muy buenos días chiquillas, ¿cómo están? Buenos días auditores y buenos días a nuestro invitado. Es como la cartita bajo la manga, así el llamado, Sí, el llamado, así la opción de llamado. Pablo Samur, bienvenido. buenos días, señoría. Muchas gracias por la invitación. Una vez más. Gracias por acompañarnos, Pablo. Ya esta es como la tercera vez que nos acompañáis, parece tercera o cuarta vez, no sé. Creo Sí, que es como, sí. en verdad, todas eres el comodín de todas, yo creo. Sí, Sí. es la cartita bajo la manga. Bueno, invitamos a Pablo a continuar nuestro capítulo anterior que hablamos sobre frutales, porque la Pauli fue nuestra anfitriona, el episodio estuvo súper entretenido, hablamos como de lo lindo que es tener frutales en tu casa, cuántos de cada uno tú crees que debería tener, todas las conservas que se pueden hacer. Ay, pucha, Pero, me lo perdí. pucha, es que la Winnie justo estaba cambiando casa y dijimos, le contamos al público, pero está súper entretenido, estás obligada a escucharlo, Winnie. Sí, claramente. Y bueno, obviamente el capítulo da para mucho más, así que pensamos en siempre como alargarlo, a darle una segunda patita e inmediatamente cartita bajo la manga, Pablo, para hablar un poco de manejo, de poda, de todas esas cosas que... La parte técnica. Exacto, Paulina, parte técnica, que nosotros ahí más la parte práctica, o la cosecha, o comérselo, pero ahí más que eso. Claro, la parte como de comer. Esa parte sí. Está increíble. La parte de comer es la mejor. Por supuesto. Sí, pero igual hay un montón de cosas que uno no sabe sobre. Hablábamos, por ejemplo, de cómo hacer un injerto. Claro. Ya nos vamos a lo técnico así de cabeza. ¿Te gusta? Bueno, podemos partir un poquito más. O la poda, ¿no? Como que principios también fundamentales cuando nosotros queremos hacer una renovación, de qué forma, y sé que es muy difícil explicar esto a través de una grabación, ¿no? A través de audio, pero quizás como, ¿es necesario podar? Buena pregunta. ¿No es cierto? Sí, buena pregunta, me encanta la pregunta, sí, la verdad. muy Porque buena. mucha gente dice, pero yo nunca he podado los árboles y aquí están metaledando, ¿vos cachai? Claro. Y es común ver árboles que producen y producen sin poda, ¿cachai? Y yo diría que depende, ¿cierto? De qué es lo que uno busca. Normalmente la poda tiene que ver obedece a varias cosas, pero principalmente tiene dos cosas que me parecen súper importantes. Uno, la longevidad del árbol, porque si uno no poda un árbol, el árbol se va a terminar podando por causas naturales. Me ha pasado más de una vez. Se desganchan las ramas y en ese desgancharse podéis perder medio árbol, ¿cachai? Claro. Se te puede partir a la mitad, ¿cachai? Sí, y eso sí que da rabia. La lata, Sí. porque Duele. perdí una rama importante o perdí la mitad del árbol, ¿cachai? Puede pasar. Y lo otro... Claro, por no querer sacarle fruta, o por no querer ralear, la perdís más que si hubieras raleado. Sí, pero no solo el raleo. Sí, pero no solo el raleo, sino que también darle una arquitectura al árbol, ¿cachai? Que sea sostenible en el tiempo. ¿Cachai? Como definir un eje central, definir cuáles van a ser las ramas principales y esas mantenerlas. Y eso te permite administrar el material que crece todos los años de manera mucho más fácil y de manera mucho más duradera en términos de cuánto va a durar el árbol. ¿Cachai? Sí, que llegue el sol parejo. Sí, pues eso. Sí, pues. Y eso se traduce en que luego tú puedes podar en función de la producción. Como definir cuánta fruta vaya a dejar en el árbol. Porque es difícil.
No es tan Descargar. difícil, como que cuesta. Da como miedo, yo encuentro, Sí, como de eso. cagarla. Sí, pues, No, yo soy yo de cagada yo. O sea, yo la quiero toda. Sí. La quiero Sí. toda. sí, pues, y bueno, y por eso te digo que ahí depende de qué es lo que uno busca, ¿cachai? Porque tú podés tener mucha fruta, pero de un calibre súper chico. Claro. Mm. Y a veces es más fruta de la que realmente podéis comer o procesar. Y Y se también, pierde. y como también un poco como podando el árbol también para que sea más fácil de cosechar. Yo creo que eso es primordial. De hecho, en la agricultura en la fruticultura más convencional, es muy común el uso de escaleras, ¿cierto? Claro. Y todo un hueveo cosechar con escalera, porque para los cosecheros Sí. tenéis que andar con el canasto, con la tijera y con la escalera. Y seguro médico, por si se cae. También, Claro. sí, po. Y ha habido toda una tendencia en la fruticultura de hacer de enanizar los árboles. Mm. Y eso se hace a través de la poda, pero también a través de los portainjertos, Ujú. donde se buscan portainjertos enanizantes, variedades que son enanizantes, para que a la larga eso es un tema de costo, eficiencia. Mm. ¿Cuántos kilos puedes cosechar? O sea, árboles más chicos, te caen más árboles por hectárea, producen menos fruta por árbol, ¿cierto? Pero la puedes cosechar mucho más rápido. Y produce menos sombra, además. Me imagino que eso también hace que el fruto tenga otra calidad, ¿o no? No sabría decirte si produce menos sombra, o sea, cada individuo sí, pero al final tú decides, en vez de tener, no sé, 200 árboles por hectárea, ahora tenés 350, 300 árboles por hectárea, ¿cachai? Mm. O sea, a la larga Claro. puede que tengáis hasta más sombra y antes, Mm. ¿cachai? Pero sea... ¿Venden acá árboles enanos? A mí me ha costado bien encontrar frutales ¿Perdón? enanos. Es que es una combinación entre el patrón, o sea, el portainjerto y la variedad. Pero ¿sabéis quién venda? Así como O sea, no particular, solo para mí, no, digo, porque yo a todo el mundo. todos mis árboles frutales yo los he comprado en un único vivero. Ya. Y no Eh, enano. claro, y Que yo pase el no busco eso dato, porque, que pase el Yo le iba a dato. decir lo mismo. Sí, po. obvio, sí, yo siempre lo paso. Es un vivero que está en el Lindero. Ujú. ¿Y vaya a decir el nombre o Sí, no? pues se llama Vivero Sacramento. El Ah, mismo que sí, yo. mismo que voy yo a comprar frutales también. Bacán. Para mí es lo mejor. O sea, Sí, nunca he Sí. encontrado un mejor vivero que ese. En términos totalmente. de que, primero, ellos son capaces de decirte cuál es el portainjerto y cuál es la variedad. O sea, te pueden decir la combinación. No es que uno la pueda elegir, pero al menos te la declaran. Sí. Y por otro lado, tú decís, oye, quiero un durazno que madure en noviembre, otro en diciembre, uno en enero, febrero, y Sí. tienen, Sí, ¿cachai? eso más me gusta a mí, que tienen como variedad de una misma fruta, tienen varios tipos. Entonces, como muy bacán que se manejan mucho, como que Sí. con las cosechas tras la Tienen paz. cosas súper entretenidas, de repente tienen hasta murta. No sé, no creo que sea Sí. de acá. Tienen. No Tienen sé de si era todo. murta o alguna cosa así como curiosa. Yo me Como traje tengo, avellana. la murta y la murtilla son lo mismo, No sé. Yo tampoco sé, la verdad. porque murtilla me habían regalado y una murta me la compré. ¿Y te dan igual? ¿Son Tan parecidas? chiquititas, sí, pero, o sea, es que todavía no las puedo pasar a tierra, pero me imagino que se van a dar bien. O sea, han aguantado una cantidad de maltrato. Yo creo que Van a estar felices de poder estirar las patitas. cualquier cosa que les dé ahora, pero van a ser felices. Al menos deben ser parecidas, Claro, Sí, sí. mínimo. mínimo. Y bueno, Y la tú- verdad es que tú podís, independiente de la variedad o la combinación de portainjerto y variedad, tú podís hacer una poda que haga que el árbol se mantenga chico. Mm. Y eso se Claro. logra con cualquier variedad.
Porque esos típicos frutales altísimos que no tienen ni un sentido, esos como guindos que tú decís, nadie llega a esa guinda. Además de que nunca te la vaya a comer por los pájaros, imposible Claro. llegar. Chao. Yo creo que son para los pájaros. De hecho, Sí. como que la otra vez a alguien hace mucho tiempo le escuché que ponían guindos que no podaban y que estaban así como súper altos y qué sé yo, y otros guindos súper podados, súper no sé qué, y resguardados como la casa, ¿cachai? Entonces estaba el alto para los pájaros y el otro para... ¿Cuál es buena idea? Sí, o la parte de arriba del árbol para los pájaros y la de abajo Pa' para uno. uno. Eso. Alcanza para todo. Claro, Bueno, hay que hablar pájaros sí para ponerse de Sí, acuerdo. sí, hay que Y negociar ahí. Pablo, como que tú puedes como equivocarte o como que es fácil equivocarte cuando uno está podando. es fácil equivocarse, pero no es una condena a muerte. O sea, Ya. al otro año tenía otra oportunidad y eso es lo bonito, encuentro yo. Mm. Que ¿Y tú cuáles podrías- serían los errores comunes? Así A como ver. pensando que uno puede equivocarse. Ya, mira, primero que todo, esa equivocación normalmente no cuesta la vida del árbol. Primera cosa que hay que tener clara, porque muchas veces la gente no poda, queriendo podar, no poda porque cree que si se equivoca va a matar al árbol. Claro. Y eso no pasa, o sea, no es tan así. Y creo que el primer error más común que yo veo y he visto muchas veces es no podar cuando hay que podar. Es decir, tú cuando compráis un árbol, imagínate ya este otoño invierno, vais al vivero, compráis el árbol y es básicamente un palo parado, un eje central largo de 1,5 metros debe ser. Eso es como lo que uno compra. Claro. Y lo primero que tenéis que hacer es pegarle un tijeretazo medio. Ya. Eso no venía en las instrucciones del árbol. Po. No, pues no viene en No, el po. manual. Y porque la gente le da cosa, porque pucha, te compras un árbol y de repente llegas a la casa con medio árbol, po. Y eso creo que es el error más importante, porque cuando uno habla de poda de frutales, la poda más relevante es la poda de formación, que es darle forma al árbol, darle estructura. Y eso se hace los primeros 3 años. O sea, los primeros 3 años es lo que tú te vayas a demorar en definir la copa de un árbol. Claro, en el sentido que ya, si quiero como 2 brazos principales o 3 brazos, por ejemplo, Claro. así, ¿no? Y tú lo puedes definir como, se define como, tengo un eje central, tengo unos brazos principales, ¿cierto? Que normalmente para una copa son entre 4 y 5, ¿cierto? Y cada uno de esos brazos principales pueden ir bifurcados. ¿Cachai? O sea, puede terminar en 2 puntas cada brazo principal. Y esa estructura, y esto es lo que al entenderlo te facilita mucho la pega de la poda de ahí para adelante, esa estructura es la que se mantiene por muchos años. Esos mismos brazos principales van a ser los brazos principales del árbol para siempre, a menos de que se desganche, se enferme o algo pase. ¿Cachai? Entonces, básicamente la poda se traduce en administrar el material vegetal que crece año a año sobre cada uno de esos brazos principales. O Oye, sea, Pablo. al hacer perdón, No, dale, Coca. al hacer ese corte hacia el tiro cuando te llegó el árbol, ¿y eso lo vaya a obligar entonces a que le salgan ramas por otras partes? Laterales, pues claro, hay un concepto que es la dominancia apical, y eso lo tienen todas las plantas, que es que hay un incentivo a crecer verticalmente hacia arriba, desde el ápice, desde la punta, porque hay una concentración hormonal de una hormona que se llama auxina, que se concentra en el ápice de la planta, y eso inhibe el desarrollo de las yemas laterales. Entonces, con la poda apical, tú estás rompiendo la dominancia apical y eso estimula el desarrollo de las yemas laterales. Y esas yemas laterales que vamos a estimular con la primera poda van a ser los brazos principales del árbol en 3 años más. Mira, qué bacán. Sí, po. Y ese es el principal error. La gente no hace ese primer corte. Y cuando se da cuenta de que tiene
una maraña más o menos indefinida y quiere dar forma, ahí ya es un punto de partida mucho más difícil, porque tenéis que tomar decisiones más complejas sobre un material infinitamente más grande. Hay mucha más información ahí que administrar. Cuando la primera cosa que había que hacer era pegarle un corte a los 3/4 de la única rama que había. Mucho más fácil al principio. Claro. Pero por miedo o por desconocimiento la gente lo quiere hacer cuando ya no entiende el árbol. Cuando oye, ¿sabes que tengo un árbol que puta, es como una nube de ramas? Lo quiero podar porque entiendo que hay que podarlo, pero no sé cómo hacerlo. Y es claro, obvio que cuesta entenderlo si uno no sabe y si tiene esa situación, porque es mucho más compleja de administrar. Es que igual Bien. da como nervio, porque, o sea, como que tú vayas al vivero y compráis un arbolito y ponte tú, te compráis y viene como una pura rama. Como, Y le cortáis la mitad, weón. y le cortáis la mitad, y es como, oh, sí, no, si es que le voy a hacer una poda, y la poda es como matáis la mitad del árbol. Claro, sí, y es súper entendible que la gente piense así, todos pensamos así, ¿cachai? Mm. Como, Sí, ¿cómo para cortar a la mitad? O sea, uno quiere que crezca rápido normalmente. claro. No, y cuando tú le explicáis como a alguien, como no, en pleno invierno, así, y recién trasplantado el árbol frutal chiquitito, y le decís, no, esto es un manzano y es un palo. No tiene nada, es un palo que te llega hasta la cadera. Sí, y bueno, yo creo que eso es el principal error de la poda. Lejos, lejos, lejos. Y el otro error, creo que más común, y que creo que la Winnie lo mencionó, es dejarle más fruta de la que el árbol puede soportar. Es un horror, horror. Es un error que es un horror. Es bien común. Es común, muy común, porque ¿en qué se traduce eso? En fruta chica, o sea, de bajo calibre, que cuando nos situamos desde la fruticultura comercial, por así decirlo, calidad de fruta es prácticamente, se define en un 80% como calibre. ¿Cachai? Entonces, fruta de mala calidad, por así decirlo. Que entiendo que es discutible la definición de calidad, pero fruta chica. Claro, no podría decir que la calidad Sí, es el po. sabor, pero que fome que sea un puro cuesco. O la calidad nutricional. Pablo, ¿y ahí tú Mm. raleáis la flor o raleáis el fruto? Yo nunca he raleado flor porque me Ya, da nervio igual, ¿cachai? ya. Porque si tú raleáis flor y dejáis, ponte tú, no sé, tú decís, cada brazo principal va a soportar 100 frutos. Y dejáis 100 flores, ya ponte tú que dejáis 150 flores. No. Y llega una helada temprana, Sí, po, ¿cachai? Y la flor es súper sensible, po. claro. Claro. Entonces yo prefiero ralear fruto cuando ya un poco tenía asegurado el chancho. Pero, por ejemplo, en ese momento, porque hay algunos que ralean en distintos puntos, ¿no? Pero tú, por ejemplo, tú raleas cuando la fruta está formando, no sé, a un cuarto del tamaño Mucho antes. que tiene. Sí. Mucho Chiquitito. hay que ralear inmediatamente cuajado. Ah, Ya. ya. Porque cuando ya forma el cuesco, normalmente para los carosos, cuando forma el cuesco, ya si raleáis o no raleáis da lo mismo, para efectos del calibre. Qué interesante. Sirve Digo, para el descanso. pero para efectos de la capacidad de carga que tiene la rama, para que no se vaya a quebrar, no va a dar lo mismo. Claro. Claro. Sigue siendo incidente. Pero hay que ralear apenas cuaja la fruta. Y va a doler menos, pues, porque si no veía el duraznito, como viene, bonito, puta. Sí, exactamente, es más fácil ralear apenas cuaja la fruta. En términos emocionales, digamos. Oye, Pablo, ¿tú has leído Fukuoka? Sí. ¿Sí? Porque él en uno de sus libros, no me acuerdo cuál, explica que en su juventud le encargaron un campo con Mandarino. mandarino y los podaban y él decidió que no iba a podar. Y parece que fue un desastre. ¿Te acordáis de esa historia de él? ¿O no? Sí, el de la brizna de paja. Yo leí Fukuoka hace 15 años más o menos.
Claro, es que siempre me quedó dando vuelta eso. Él decidió como dejarlo natural y no voy a podar más. Un campo que se había podado históricamente siempre. Ujú. Y la producción se le fue, o los árboles se le fueron a la chucha. Claro, porque ya tenían podas. O sea, como que ya. Claro, pero ¿en qué podrá influir eso? Mira, la respuesta como certera no sé si la tengo, pero sí hay algo que se me viene a la mente y es el balance energético. Las plantas hacen un balance energético, ¿cachai? Entonces, no sé si has escuchado el concepto de añerismo. ¿De qué? Añerismo, Sí, po. Que dan Sí. año por medio. Ah, sí. claro, Sí. Sí. claro. Y eso es muy común en ciertas especies, como el damasco, por ejemplo. Y eso es Ya. básicamente una tendencia que tiene el árbol a hacer una regulación energética. Por ejemplo, si un año produce mucho, que es súper común en los damascos, ponte tú, el árbol va a decir, concha, se me fue la onda, se me fue la mano, se me pasó la mano, y gasté la energía del año que viene también. Ujú. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, el año que viene no va a producir poco, y voy a conservar esa energía. Y al año subsiguiente vuelve a pasar lo mismo, produce mucho de nuevo. Y así se la lleva. Produce un año, al otro no. Produce mucho un año, al otro no. Y así. Y eso es porque hay una forma o un ritmo de balancear energéticamente sus recursos. Entonces, cuando tú venís con un árbol que tiene un tamaño, un follaje y con ¿cómo decirlo? Como un potencial desde lo nutricional, desde el suelo, de producir cierta fruta, y tú dejáis de regular eso, en términos de dejáis de podar, puede que el árbol produzca mucho el primer año y luego ya empieza a producir muy poco, en términos de regularse, ¿cachai? Y ahí puede que nunca encuentres la sintonía que uno necesita. Ahí, Pablito. Estoy aquí, ¿me escucharon? Ah, Sí. Estábamos que te había enojado y te había ido. Terminé con necesitan. qué interesante. Yo siempre pensaba que eso era como más atribuible como a polinización y como que era más un dicho de campo, no sabía que con tanto fundamento. Así No, que muy interesante. puede ser asociado a nutrición, por supuesto, o sea, a polinización, pero y también al clima. Y yo cuando hago talleres de frutales, yo siempre les muestro la gráfica de lo que fue la acumulación de horas frío del año pasado, del antepasado, y la gente le pregunto, ¿cómo estuvo el invierno este año? No, fue un invierno lluvioso, poco frío. Ya, ¿y cómo fue el invierno antepasado? ¿Se acuerdan? No, me acuerdo que fue un invierno bien nevado, hizo frío, llovió poco. Y luego lo correlacionamos con una gráfica de acumulación de frío que está disponible en la red meteorológica de Chile. Te puede mostrar esa información por estaciones meteorológicas. Yo uso, por ejemplo, miro la del Paico, que es como la que tengo más cerca. Y el frío acumulado del año marca en gran medida la floración. La floración para nosotros era tan evidente el año pasado, como 2000, ¿dónde estamos ahora? 2000, fue el 2023 y no había pero nada de horas frías, de verdad, llovió nada de horas frías y no florecían pero nada, no había damascos en la comuna, como que a lo mejor en muchos de los árboles no había damascos ni duraznos. Sí, bueno, de hecho, el año 2023 fue un año muy lluvioso, pero muy poco frío. De hecho, la cordillera casi no se... Aquí en la zona central al menos. Claro, a nosotros no llovió nada ese año. Y el año pasado, el invierno 2024, fue un año súper frío. Y no sé si están un poquito al tanto, pero fue un año espectacular para la producción de cereza este año. ¿Este año? Sí, Mira.
porque hizo mucho frío en invierno. Igual llovió el 2024. Sí, pero Sí. fue un frío, independiente de la lluvia. Con frío. Y eso significó que haya mucha producción de fruta, sobre todo de cereza, que es como hoy en día el cultivo frutícola más rentable, pero se tradujo en que hubo tanta fruta que por un tema de oferta y demanda cayó el precio. Claro. Están todos los cereceros con ataque surtido, porque los chinos te definen el precio cuando llega la fruta para allá, pues. Claro. Claro. Ya te Y entiendo. qué difícil, eso me quedaba pensando, cuando quedamos en silencio ahí, yo quedaba pensando, qué difícil implementar eso en como así agricultura industrial, digamos, grande escala. Porque claro, uno que trabaja en pequeña escala, muy, muy, muy pequeña escala, está bien, y también como que no es un negocio la venta de fruta, pero claro, que los campos tenéis que manejar esta información y manejar estos manejos para producir, para que sea un negocio, wow, El ingeniero comercial, pues. Y es eso. multimillonario, uno ve así, pero los Garcés andan arriba de helicóptero y es una bola. Sí, es bien Roban el riesgoso. agua. Uno es menos riesgoso porque es mucho más diversificado. ¿Qué No cosa? te salió Vigo, pero te salieron Damasco. Pero si tenéis monocultivo, es Eso mismo estaba pensando yo, que es difícil tener como solo cerezas o Sí. como Que fome. fome, además, sí, pues, pero imagínate, no tenés, no sé, es tan fácil que se te vaya las pailas todo, o como Bueno, la agricultura solo arándanos. es un rubro muy riesgoso, po. Sí, súper. así es. Y cachai que pasa algo súper triste, igual desde mi punto de vista, con la fruticultura, porque Chile es un país frutícola, o sea, minero y frutícola, po, básicamente. Y normalmente, antes, o sea, ¿quién determina qué es lo que cultiva o qué tipo de fruta cultiva un fruticultor? ¿Quién El determina? mismo, Es como el el, colegio. el, Es como un trabalengua. pero el agricultor, ¿no? O el mismo suelo, las condiciones del territorio, ¿no? Yo creo que el poder comprador, qué es lo que se está Exactamente, el mercado. Claro. El mercado el que hoy en día define qué es lo que va a cultivar el fruticultor, porque si los chinos dejan de comer cereza y empiezan a comer, no sé, pues, kiwi, vamos con los kiwis, Y ¿cachai? vamos arrancando todos los cerezos. Es Así es. triste la vida, encuentro yo. Y fíjate, este año, y creo que cerca de tu casa, Coca, este año que me ha tocado ir un par de veces, Sí. hay un par de campos de cerezo que los arrancaron todos. Sí, pero están poniendo cerezos nuevos. Ahí son los Garcés que ponen todo el rato cerezos. Ya, pero ¿cachai? Que lo que están haciendo probablemente es cambiar la variedad. Probablemente. Claro, Porque ya no queda variedad Lapins, queda en variedad Sweetheart, no sé, claro. por inventarte algo, ¿cachai? ¿Y quiénes son esos? Los chinos, básicamente. El mercado. ¿Por qué tienen que arrancar el árbol completo en vez de, por ejemplo, injertarle otra variedad? No, es que lo que pasa es que en fruticultura de exportación no solamente importa la variedad, sino que es como el portainjerto y la variedad. Tapping sobre cold, que es una combinación bien común, ¿cachai? Un portainjerto cold, variedad Lapins. Y se exporta así, por eso no podéis cambiar el No, al pie. final lo exportáis como Lapins, pero dada la condición de suelo, de clima, etcétera, de los manejos que tú así, eso es lo que está de moda, por así decirlo. Ya. Eso es lo que Y hacer. yo me pregunto, claro, ¿por qué entonces el comprador también está poniendo esas reglas para que tú compres el patente del injerto, seguramente? Es un tema, la verdad, pero no es tan así. El comprador lo que quiere es una variedad, con cierta condición de calidad, ¿cierto? No te compra un calibre inferior a tanto, dependiendo de qué fruta estemos Pablito. hablando, ni te compra... ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me caí yo? No, te escuchamos. Allá. Y el comprador tampoco... Un momento de silencio de terror. Pero esto fue como, oh no.
Bueno, y el comprador tampoco te compra si viene con un calibre inferior o si viene con grados BRICS inferiores a tanto, ¿cachai? Es súper exigente. Pero lo triste es que Perdón, los perros, perdón. es como sonido ambiente de campo. Sí, total. Antes, el fruticultor era dueño de un fundo, ¿cierto? Era dueño de la tierra. Y cultivaba lo que el clima y el suelo le permitían. ¿Cachai? Claro. Hoy en día no es así. Porque, por ejemplo, la variedad Lapins tiene un requerimiento de horas frío de 500 horas frío. Y eso no se logra en cualquier parte, se logra en ciertas latitudes. Po. Se logra, no sé, pues, entre Rancagua y el Maule. Entonces, el fruticultor hoy en día dice, el mercado está pidiendo Lapins, variedad Lapins, de cereza, ponte tú. Entonces, para cultivar esto, tengo que irme a encontrar un fundo, un predio, un terreno entre Rancagua y el Maule. Ahora el fruticultor arrienda la tierra, no es dueño. Y eso se traduce en que los ciclos de producción son mucho más cortos y al arrendatario le da lo mismo lo que pasa con ese campo. Así es, po. Lo estruja, lo deja pero ya destruido y después se cambia a otro. Sí. Y eso es triste en términos como territoriales. Tristísimo. Le da lo mismo tener lazos con los vecinos, le da lo mismo ser un aporte en la comuna, le da lo mismo degradar o regenerar el suelo, ¿cachai? Heavy. Porque Muy cierto. va a ir en 15 años, se va a ir de ahí. Y así es como así también hacen los cerezos, yo que estoy vivo alrededor de puros cerezos, la cantidad de cosas que le echan todos los días, una cuestión que tú decís. Bueno, eso explica cómo a mí por lo menos me duele la guata cuando como cereza así de... No, así de estas que venden, porque en la casa aquí, oye, fueron a buscar unas cerecitas para el lado y se las comen, te juro que me duele la guata por la cantidad de mierda que tienen. Si le echan de todo, antibióticos, cobre todos los días, cobre no es nada, po, pero miles de weá. Sí, pues le echan de todo. O sea, Yo estaba escuchando les comenté este podcast, estaba escuchando un podcast que se llama The Doctor's Kitchen, que es un podcast en Inglaterra, que es que habían invitado a un hombre que está en una organización como pro-orgánico, ¿ya? Como para meter más el orgánico dentro del supermercado. Y él explicaba de una forma tan clara como, por ejemplo, países como Inglaterra, específicamente, porque el podcast estaba allá, prohibieron usos de X pesticidas, pero obviamente dejan que países desarrollándose pueden utilizar estos pesticidas y además tienen que comprar estos pesticidas de Inglaterra porque son productores de estos pesticidas y tienen patentes. Entonces al final es como una cosa así como que O sea, es es terrible. Sí, como que te obliguen a comprar. México ahora que tiene trigo, estas políticas de protección de trigo, no, de maíz no transgénico, y Estados Unidos lo obliga a comprar tortillas transgénicas. Sí, atroz. Bueno, Trump en cualquier momento es capaz de obligar a cualquier cosa a Sí. cualquier persona, o sea, francamente. Pero en verdad como que la agricultura ahora en esta escala ya no es agricultura, es simplemente No. Números. Claro, es como ingeniería comercial. sí, pues. Oye, qué lindo ese punto. Sí, da lo Qué mismo. lindo es. ¿Qué cosa? Oh, perdón, porque pensaba como, wow, agricultura agricultura tiene que tener corazón, ¿no? Porque claro, con solamente números y calculadora, yo encuentro tampoco es agricultura. O sea, es lo mismo, da lo mismo si producir bolsas de plástico o manzana o ropa de poliéster. Yo creo que les da exactamente lo mismo, porque si no, no cultivarían de la manera que cultivan. Sí. Consumo cualquiera. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Todavía?
Se nos fue, ¿Perdón? Pablo. Se nos fue el invitado. Vamos a No. tener que... ¿No? Ah. Yo creo que con 5 personas, como que el internet está haciendo una pequeña crisis mental. Yo tengo una pregunta. Y esto, quiero saber, por ejemplo, uno compra un árbol del vivero, este tallo grande, y uno lo ha podado, uno ha hecho un corte así heavy, y después lo quieres meter en la tierra, ¿no? ¿Cómo es la manera perfecta para hacer ese trasplante? ¿Ya? Como que, ¿qué tipo de hoyo hay que hacer? ¿Qué tipo de tierra o abono o qué recomiendas? ¿Qué tan grande es el hoyo que hay que hacer para trasplantarlo? Ya, bacán. Me encanta el punto, porque siempre digo yo que el momento del trasplante o la plantación de un árbol es una oportunidad única e irrepetible de incidir sobre la zona radicular. ¿Cachai? Nunca más vaya a poder llegar ahí. Claro. Entonces, básicamente mi mensaje es no se ha cagado. Aproveche la oportunidad y póngale cariño a todo en términos de que haga un hoyo grande, échele todo el abono que pueda, ¿cierto? ¿Qué es un hoyo grande? Eso. Un hoyo óptimo para plantar un árbol de vivero, ¿cierto? Típico que viene en una bolsa, de estas típicas promedio de frutales, es un hoyo de 50 por 50 por 50 centímetros. Ah, ya. Ajá. Tampoco es que te está yendo tan embolada, po, porque No, yo he más escuchado que de esto, 80 por 80 por 80. yo 50. encuentro que mientras más grande mejor, por supuesto, pero igual uno tiene que balancear las cosas. Si te decía, yo tengo 10 árboles que plantar, que tampoco es demasiado, y tengo que hacer hoyos de 80 por 80 por 80, puta, abandono la misión al primer hoyo. Claro, pero uno también podría hacer un hoyo bastante más chico, así como el del tamaño de las raíces, que Claro, siempre es de la como, bolsa. claro, la bolsa, un poquito más, chao, cae, adiós. Sí, po. Y ahí es cuando, o sea, cuando uno planta un árbol, uno espera que el establecimiento del árbol sea lo más rápido posible. Es decir, tenéis 3 años para darle forma y para que se establezca firmemente. Porque en 3 años más empieza a producir en serio y ahí va a necesitar un sistema radicular firme, que sea profundo, que tenga la capacidad de explorar, ¿cierto? Y va a necesitar una estructura también firme, definida. Entonces, si ha sido un hoyo justo, mínimo, sobre todo si tenía un suelo duro, compactado, qué sé yo, eso es lo que vaya a lograr 3 años más, pues. Lo justo, lo mínimo. No voy a poder sacarle. Claro. ¿Cachai? Qué buena pregunta, qué itecita. Muy bien. Y yo creo que también es una de las cosas que después de la poda de formación que uno hace desde el primer año, es que el cariño que uno le pone al momento de la plantación también marca la diferencia. ¿Y qué ¿Y le qué pones? ¿Puro sustrato? compost Eso. o de la misma tierra mezclada con compost o no sé? No, pues yo le he hecho un poquito de todo lo que tengo a la mano. De bocachi ahí. Sí, no, pero me imagino, porque lo tuyo tiene así como hasta magia. Pero, Sí. pero ¿Dejáis ponte tú. suelo Oye, o reemplazáis todo? microbiología. ¿Perdón? No No te es más, escuché. es microbiología. Claro, Sí. pero ponte tú, no sé, ¿usáis un poco de la tierra del lugar o Obvio. simplemente reemplazáis compost de ahí nomás? No, sí, por supuesto que sí. O sea, ya el hecho de hacer el hoyo te permite descompactar el suelo en esa zona de intervención, que luego tú al meter de vuelta ese mismo suelo ya descompactado, el árbol va a poder avanzar con sus raíces y invadirlo todo, ¿cachai? Eso ya al tiro es un aporte. Y luego al hoyo de plantación normalmente le echo todos los abonos que uno puedan, orgánicos que uno pueda tener al alcance, o sea, guano, compost, bocachi, biocarbón, humus, todo eso es un aporte, ¿cachai? Yo le he hecho de todo. ¿Y recomendáis echarle de todo antes? O sea, como en el fondo, así el hoyo, ¿le echáis antes y además después ponéis el árbol y le echáis después o le echáis solo después o... No, siempre antes de plantar, ahí en el hoyo de plantación le meto todo lo que puedo. Ya.
¿Y qué Sí o sí. porcentaje de suelo original dejáis? O sea, de sustrato Harto, original. harto. No tapo el hoyo con compost, no. De ¿Ya? hecho, a un árbol recién plantado le echo entre 2 y 4 litros de bocachi, unos 2 y 4 litros de humus, si tengo guano también más o menos la misma proporción, y unos 5 litritos de compost, así como para darle un cariñito. No, Chuta, imagínate, una maravilla, po. Sí, po, regaló. 20 Aquí litros de uno agua echaste ahí. así el hoyo y chao, aquí con razón explica tanto. sí, pues, No, ahora, pero es que sí dijo que había que ponerle amor, po. Sí, sí, puta, pero es sí, ahí, poco cariñosa parece. yo entre pito y flauta le estoy echando 10 litros de alguna cosa. Ujú. Ah, ok. Pero si tú pensáis, un hoyo de 50 centímetros son, no sé, 100 litros. Claro. Mm. ¿Cachai? O sea, le estáis Sí. echando un 90% de suelo original de vuelta. ¿Cachai? Ujú. Claro. Mm. Yo hoy día trasplanté granados y mi suelo tiene un drenaje como el ajo, para no caer en, en el lenguaje sueño. Burdo. Burdo. No, pero malo, malo, malo el drenaje, pero horroroso. Le echáis agua, volví en, no sé, 15 minutos y el agua sigue ahí mismo. Exacto. Oh, cuático, pero qué raro porque ese suelo es como arenoso, ¿no, Winnie? Sí, sí, es súper arenoso. Sí, te juro que no, como, es muy Está muy- raro. Falta materia orgánica. Sí, estoy ahí. Sí, igual es un buen experimento, entretenido, pero claro, yo creo que como que para todo voy a tener que como ponerle mucha materia orgánica. Ahora Eso Un no entre... parámetro que se usa en regeneración de suelo, que es hacer la prueba de absorción de agua. X cantidad de agua, la Claro, dejáis y veis cuánto se demora en absorberse y al otro año volvís a repetir y ahí vais viendo cómo tu suelo va cambiando, mejorando. qué buena. yo no Sí. sé si la materia orgánica es la solución a ese problema. O sea, la materia orgánica siempre es una solución al suelo, siempre es buena, ¿ya? Pero si tú tenías un problema de drenaje, lo que hace la materia orgánica es que aumenta la retención, no mejora el drenaje. Claro. ¿Mejora? La retención. Sí, no, yo sé que mejora la retención, pero después drena, ¿o no? Al contrario de un suelo arcilloso duro que... Es que sabes que yo creo que el problema acá está en la poca cantidad de raíces que tiene el suelo. Allá, ¿Cachai? Es una tierra que está muy botada hace demasiado tiempo, entonces no hay raíces que puedan absorber nada. Entonces sí, yo pero creo yo iba para allá, iba a decir, yo lo que haría sería poner abono verde, unas gramíneas que que es, penetren para el suelo y qué sé yo, pero ese terreno que tú decís estuvo botado, ahí crecía un montón de maleza, ¿no? no crecen los típicos pastos que le dan a las vacas, no sé cómo se llaman los pastos, tengo que hacerme como un doctorado en este terreno ahora, como entender qué era lo que ponían y qué sé yo, pero son distintos tipos de pastos. Ya, pues, Eh, no me suena nada como malo en términos del drenaje, yo creo que... No, pero es que imagínate que ponían, no sé, ponte tú en este terreno, nosotros pusimos un cerco en 2000 metros, ¿ya? Pero en realidad estos potreros son mucho más grandes, por mucho tiempo, no sé, yo creo que en más de 25 años han metido con cueva 4 vacas en potreros de 2 hectáreas y media, ¿cachai? Entonces como que ha sido solo, o sea, cortan cuando viene el verano, como para poder evitar incendios, ¿cachai? Pero es como lo mínimo. Se le da el mínimo, mínimo, mínimo esfuerzo a todo ¿Y este terreno, por ¿cachai? qué habrá tan poca raíz si hay pasto? Esa es la pregunta. Em, A lo mejor hay una piedra gigante abajo en ese no, hoyo. no, para nada, para nada. Pero no sé, yo creo que esas son raíces muy cortitas nomás, Mm. ¿cachai? Las raíces de una gramínea o estos pastos que tú decís en un suelo arenoso deberían llegar a 2 metros de profundidad abajo. O sea, ¡Chá! Voy a averiguarme cómo se llaman todos estos pastos, porque oye, pero tú hiciste hoyos con rétropo, ¿no? sí, pues, sí. Ahí interesa aprovechar de observar el perfil de suelo
y tratar de ver hasta dónde llegan las raíces, po. Bueno, ¿te acordás que el día de la minga se quedó atrapada en la abolladora? Sí, po. Es porque no sé, La com- no sé cuántos metros hay para abajo como de esta tierra que es como media roja, arenosa, pero después abajo es una arcilla negra, 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 dura, 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 dura. Ahí está el tema, po. Hay una ¿Cachai? capa, ¿cómo se dice? Impermeable después de la arena. Deben ser como 2 metros por lo menos, como Sí. de arena con arcilla media roja. Y después abajo una arcilla negra pero sirve para hacer tazas, ¿cachai? Cuático. Yo- Yo creo que por eso no drena, po. Sí. Bueno, Yo tengo otra pregunta, Ya. que yo me acuerdo que vi, no sé, un programa en Inglaterra como de un jardín botánico y estaban mostrando cómo estaban haciendo unos manejos con unos árboles. Y uno de los como agrónomos ahí mostraban que había como un árbol que alrededor del tronco, donde se une el tronco con la tierra, había como un estilo de hongo, como algún estilo de, sí, enfermedad. Y él dijo, esto nosotros tenemos que cortarlo porque fue un error en el momento de trasplantar el árbol. Se trasplantó cubriendo más, como cubriendo el tronco del árbol más de lo que debía haber sido cuando lo trasplantaron. Y yo no sé si eso es un tema porque hay mucha humedad en ese país o es un tema fisiológico que hay que como trasplantarlo, nunca tapar el tronco con tierra. ¿Es No un cierto tomate eso? en el fondo. Claro, ¿es cierto eso o es mentira? Es que me costó entender un poco la situación. Plantaron el árbol y Muy pusieron... profundo. Taparon el cuello. Ah, sí, po. Yo creo que ahí hay es un punto. O sea, no creo que esa sea una condena a muerte para un árbol, pero hay un alto riesgo ahí. Mm, ¿Sí? Como los árboles tienen la capacidad de rebrotar de la corona, por así decirlo. Que si no me equivoco, en árboles se llama el lignotuber. Es como el corazón del crecimiento del árbol es como la zona entre el tronco y las raíces. mira. Entonces, hasta ahí nomás puede ir cubierto de tierra. Y el tronco que ha cubierto de tierra no tiene la capacidad de desarrollar raíces, como decía la coca, como los tomates. Entonces, muy probable ahí se puede podrir, se puede generar un problema sanitario. Yo creo que a eso apuntaba la problemática que mencionaba, Yeah. pues sobre todo en un país súper húmedo. Claro, ¿cómo se llama esa zona? Lignotuber. Ese es Lignotuber, ya. Oye, yo tengo una pregunta así. Así como de manejo básico sanitario del árbol, ¿qué podría, así Buena como, pregunta. muy simple, como qué es lo que hay que hacer? Primero, podar. Hay una poda sanitaria, así como hay poda de formación, hay poda sanitaria. ¿Ya? En términos de que sacar las ramas enfermas, las que están desganchadas, las que están mal orientadas, que a la larga van a generar problemas. ¿Ya? Y luego, para mí, y no quisiera ser autorreferente, pero aplicación de sulforte. Sulforte después de la poda, sulforte antes de la floración y sulforte después de la cuaja, soluciona gran parte de los problemas sanitarios. Llámese cloca, gomosis, polillas, como la polilla de la manzana, chape, como el chape del cerezo, Sí. también le da Oye, Para ¿y mí, sulforte eso le echáis ya viendo flores? no, antes de la floración, Ah, cuando ya. está hinchadita a punto de rentar, ahí aplico sulforte y luego después de la cuaja, o sea, me salto justo la floración. Ya. Y realmente la diferencia es significativa. No, hace, ¿qué será? 2 años atrás,
me escribió una clienta a decirme, oye, tomó el taller de poda que nosotros hacemos, y me dijo, tengo unos manzanos que deben tener 100 años, que los plantó mi bisabuelo, ponte tú. Y aprovechamos muy poco esa fruta porque se apolilla. Todas las manzanas se apolilla. Y yo le dije, bueno, me imagino que intentar podar un manzano de 100 años es bien irreal. Incluso puede llegar a ser perjudicial si es que el árbol no está podado nunca. Yo le dije, mira, en términos de poda, sácale las ramas secas, ¿sabes? Haz como esa pega nomás. Pero aplícale sulforte. Cómprate un fumigador a piscina, que es como una motobomba, que tiene un chupador y que tiene una manguera larga que tira a alta presión y te permite llegar a 30 metros para arriba. Que no es caro, hay uno que lo venden que cuesta como 90 lucas. Y me hizo caso y le dije, aplícale sulforte. Y me escribió ese mismo año, ya en verano, y lo puso en el grupo que tenemos de la Academia Chacrana, así como un testimonio, y dijo, bueno, la cagó, este año, puta, casi que un 90% menos de fruta con polilla. O sea, Qué bacán. suprimimos la polilla así con aplicar sulforte simplemente, ¿cachai? ¿Y sulforte qué es? Es un caldo mineral en base a azufre, es un caldo sulfocálcico. Ah, ya. Es un sulfocálcico. Es un sulfocálcico. Nosotros le ponemos sulforte para diferenciarlo, pero Ah, ya. es un caldo mineral en base a azufre. Y lo interesante de eso, del azufre, es que no es que tenga capacidad de matar a la larva de la polilla o a la polilla, ¿cachai? Sino que lo que hace es que le brinda al árbol ciertas cosas que lo hacen ser menos susceptible al ataque de la polilla y cualquier otra cosa en general. No es un insecticida, ¿cachai? Buenísimo, ya, entonces eso sería como el... Y ponte tú, para cuando uno poda, dijiste como la gente ocupa como esa pintura de poda, Pasta de poda. pasta de poda, eso. ¿Tú Sí. creís y qué se hace como en la agricultura agroecológica? Como qué herramientas hay? Aquí mi abuela ocupa obviamente pasta de poda, o sea, no, hay peleas O sea, que yo no doy. la pasta de poda no es... O sea, nosotros hacemos una pasta de poda y de hecho así como primicia espero poder este año sacarla como producto. Esa, seco. Sí, porque y básicamente, bueno, hay de varias maneras, hay varios tipos y varios mecanismos de acción, ¿ya? Pero básicamente lo que te permite sellar la herida para que no entren hongos o bacterias, Ujú. ¿cachai? Entonces, sí, es una muy buena práctica y por eso yo recomiendo aplicar sulforte inmediatamente después de podar, porque hay muchos cortes. Cuando tú podas un árbol, son infinitos los cortes que le hacen. Claro. Y tú no podías aplicar pasta de poda con broche a todos los cortes, sino que uno le aplica a los cortes más gruesos, los que se demoran más tiempo en cicatrizar, básicamente, ¿cachai? Pero si tú aplicáis sulforte con una mochila fumigadora después de podar, un poco ayudáis a cerrar esa herida, Ujú. ¿cachai? Y en los cortes más gruesos, sí, aplicar pasta de poda es una buena práctica. Ahora, ¿de qué están hechas las pastas de poda del mercado? Normalmente tienen algún tipo de fungicida, ¿cachai? Claro. Pero, y un adherente. Pero cuando hablamos de fungicida, por ejemplo, el azufre es fungicida, Sí. el sulfato de cobre es fungicida, y vienen del suelo, o sea, no son necesariamente tan perjudiciales, ¿cachai? El cobre es un caso bien como aislado, porque si tú hay cobre con sulfato de cobre, entiendo, pero Oh, no escuché nada, perdón. Perdón. te decía que el cobre es un caso aislado porque tú puedes usar cobre como... Hay distintas formas de cobre. Si tú usas cobre como sulfato de cobre, eso es como lo más natural que hay. Es como el estado más puro del mineral. Pero si tú usas oxicloruro de cobre, es súper tóxico. Súper venenoso. Tiene alta residualidad, por así decirlo. ¿Ustedes siguen haciendo servicio de poda, Pablo? No, ya no. ¿No? Ya no sé. Era buena esa. Era buena porque había mucha demanda. Sí.
Tiene que haber Yo todavía, tengo, hay mucha gente. ¿Cómo? Que tiene que haber todavía mucha demanda, pero necesitáis mucha gente para poder satisfacer. Y mano, eso requiere una experiencia, mano de obra experimental. Y no, ya no ofrecemos servicios de mantención de huertos ni nada de eso. yo tengo una pregunta. ¿Cuándo hay que podar? ¿En qué momento? Ya, mira, uno puede podar entre que el árbol botó la hoja y antes de que termine la acumulación de horas frío. O sea, ahora. No, se están empezando a caer la hoja ahora. Para mí eso significa que uno puede podar entre mediados de junio y principios de agosto. En agosto normalmente mucha gente poda, pero hay un riesgo ahí, que la planta empieza como a despertar. ¿Cachai? Y ese despertar implica que la planta empieza a movilizar la savia. Y si tú podáis, cuando está pasando eso, cuesta mucho que cicatricen los cortes y se produce, en algunas plantas sobre todo, el lloro que se llama. Eso, sí, estaba pensando justo en como las parras que lloran. El lloro de la vid, que es bien común. Si tú podáis una parra en agosto, es bien común que llore. Es decir, que escurra savia por el corte y no cierre, no cicatrice. ¿Cachai? Qué interesante. Sí, pues entonces hay que Sí, podar. cuando yo vi eso por primera vez, o sea, encontré que casi como que había visto a la Virgen o algo así, lo encontré como demasiado místico, como cuando me dijeron que no, que está llorando, y yo, ¿qué? ¿Verdad? Directamente a casarla, Winnie. Sí. Entonces Oye, Pablo, ¿ah? perdona, dale. No, que se poda cuando el árbol ya perdió la hoja y antes de que empiece a movilizar la savia, básicamente. Acá en Santiago, julio, típico. Claro, sí, pues. ¿Y Julio la es como... época de trasplante o de plante? Depende, porque si la planta viene en una bolsa de vivero, yo creo que uno puede trasplantar o plantar todo el año. No creo que haya mucho riesgo en sacar una planta de una planta bien establecida y ponerla en el suelo. Pero un trasplante, Acá en Santiago yo nunca trasplanto árboles en verano, yo pero por tampoco, el calor. pero creo que no hay tanto riesgo, en verdad. Si tú haces bien el hoyo, lo mojas ya antes, está bien establecido en la bolsa y sale enterito, yo creo que no pasa nada. Ya. No es lo ideal, por supuesto, normalmente se hace esa pega en otoño-invierno, pero creo que uno lo puede hacer todo el año sin la bolsa. Ahora, si tú vas a Además, en trasplantar, verano hay tanto que hacer, como, ¿por qué además te voy a poner a trasplantar árboles? Guarda pega para el invierno. Guarda pega para el invierno, claro. pero si vas a trasplantar un árbol, si sacarlo del suelo para llevarlo a otro hoyo, a otro lugar, sí o sí tiene que ser en invierno. Sí. Sí o sí. Claro. Bueno, mi amigo Martín de Permacultura Holística, ellos trasplantaron no sé cuántos árboles en verano, no sé por qué, pero le ponían un tubo de PVC bien gordo al lado, como hacia el fondo del hoyo. Entonces regaban abajo Ajá. y les funcionaba re bien. Sí, he escuchado harto esa técnica y yo creo que tiene potencial, ¿eh? O sea, no creo que sea la solución a los problemas en general, pero Oye, nunca había escuchado ese Yo técnica. tampoco. creo que tiene limitantes, po. Como, Y por otro ejemplo, demasiado... feo igual, o sea, ¿Cómo? aparte estética, que se ve bastante feo. ¿Me escuchan mal? Como que de repente hablo y no me pesca nadie, es que no me oyen, ¿o no? No, es que yo creo que somos hartos y todos queremos hablar, Sí. entonces de repente como que se corta y se oye como Sí. el final de la hablada. Ya, Pero bueno, sí ojalá sea dejamos, Pauli. porque no se escuchan, ojalá. Sí, que yo lo he visto eso implementado y yo no sé si porque dejan los tubos saliendo muy afuera, pero se ve súper feo. Se puede Sí. disimular, se puede disimular. Pero te digo cuál es la limitante que yo creo que tiene ese sistema.
¿Cuál? Es que está echando el agua de manera muy concentrada en un único punto. Claro, yo creo que, ¿por qué no arregláis el suelo? Esa es mi pregunta. Cuando hacen eso, es ¿por qué no le pegáis una arreglar al suelo para que pueda absorber el agua hacia abajo? Claro. Es una técnica para poder trasplantar en verano, en el fondo, ¿cachai? Claro, es Yo que yo creo lo que hice así como lo- riego, como no, técnica como de que- riego, más bien, no para trasplantar. Ah. Mm. Pero es una solución en contextos donde quizás hay un problema hídrico severo, po. Claro, Claro. claro, puede ser. Puede ser. Sí. Sí, de más. Oye, Pablo, ¿y tú tenías experiencia en injerto? No mucha, pero algo. Y cuéntanos de esa experiencia. Tenemos todas mucha curiosidad por, Queremos injertar un árbol. queremos puro injertar. O sea, yo creo que es más fácil de lo que uno piensa. Lo Ajá. único que tiene sus consideraciones que hay que tener en cuenta, por supuesto, ¿cierto? Hay que manejar la técnica, que no es una cosa de la NASA, pero hay que saber hacer el corte, hay que tener un cuchito bien afilado, saber unir, ¿cierto? Un corte con el otro, pero también hay que entender que hay plantas que son compatibles y otras que no, ¿cachai? Ajá. Y no siempre resultan, no siempre pegan, ¿cachai? Entonces, si estamos hablando de injertar un manzano con otro manzano, probablemente funcione, ¿cierto? Pero no, muy probablemente no funcione injertar un cerezo en un manzano, ¿cachai? Claro. Ah, Cuesco con cuesco, po. Pero claro, uno sí puede injertar manzano con membrillo y peral, por ejemplo. Esa mezcla se puede dar, ¿cachai? O distintos tipos de duraznero, Con damasco también parece, ¿no? Y ciruelo. también, sí, porque son carosos, ¿cierto? Son pomáceas, los cítricos. yo se lo encuentro tan entretenido, sobre todo para gente que tiene poco espacio. Como Yo lo muy cool. encuentro curioso, pero como que tampoco me gusta mucho, ¿ah? ¿Por? Como esto de ponerle hartas variedades a un árbol. ¿Han ¿Ya? visto? ¿Por qué no te gusta? A mí De me los encanta. Con su alma. una cosa ¿Sí? de guata. De guata. Sí, lo encuentro como medio Frankenstein, muy, muy artificializado. Ajá. Ya que haya un corte injerto y una variedad, me parece tolerable, pero más que eso ya, no sé, no me llama tanto la atención. Oye, Pablo, Yo vi unos quillayes autoinjertados. ¿Cómo? Ah, Sí, hay unos quillayes como que crecieron muy juntos y se injertaron, se autoinjertaron. he Cuático. visto eso en los sauces. Sí. Bueno, los Ah. sauces es que esos son increíblemente pegote con todo, como que le sale, no sé, capaz que enraizó arriba de otro, porque qué manera salirle raíz a los sauces. sí. Oye, ¿y el maitén también lo puede hacer o no? Porque aquí hay uno que está como todo pegado y es como que uno no sabe dónde empieza, dónde termina el otro árbol. Puede ser, yo nunca había visto lo que vi, no sabía que se autoinjertaban hasta que vi ese, así que seguramente muchos pueden. Sí, no, sí, no es una cosa tan extraña ni difícil, para nada, que se junten dos materiales vegetales. Hay que hacerlo bien, nomás hacer prolijo, hacerlo limpio, los cortes, sellar bien. Se puede usar cualquier cinta, en verdad. Venden cinta especial para sellar, pero con cualquier cinta se puede. Oye, yo tengo una pregunta que me imagino que muchas personas tienen. Lo del frutal de semilla. Buena pregunta. O sea, como que yo acá, por ejemplo, tengo un nogal voluntario que salió voluntario en mi casa en Chicureo y ahora me lo traje, que ya empezó a dar nueces, lo que encuentro súper loco. O sea, me ha dado 2 nueces. Qué tierno. Sí, pero lo encuentro tan esforzado. La meritocracia. Sí. Hablamos de eso brevemente el episodio pasado, pero basado en nuestra experiencia y no en nada como muy pro de conocimiento, pero como que repasamos un poco nuestra experiencia con algunos frutales que de semilla habían salido
verdaderos a su progenitor y otros que salían cualquier cosa. Mm. eh, Ese es el riesgo, vos, porque ¿cuál es el tema? Porque en la producción de una semilla hay inevitablemente es un tipo de reproducción sexual que se define por intercambio genético. claro, un padre y una madre. Claro. ¿Sabí quién era realmente el padre de ese nuevo individuo? Entonces puede haber sido un Si individuo. si ¿Aló? fue del papá o fue del amante, porque uno nunca po. sabe. El amante. Nunca se sabe. Algo así, algo así. Y en ese sentido hay una, ¿cómo decirlo? Como una incertidumbre, Factor sorpresa. factor sorpresa, ¿cachai? Que no es malo, de hecho yo lo encuentro re bueno en términos de que, pucha, entretenido igual, pues, pero Sí. te venía a enterar 5 años después cuando tú creís que era tuyo. No es. Claro. Es como que eso te viste el ojo de la Mighty controladora mía. Porque... Claro, pero analizamos también, porque ya manzano, te sale cualquier cosa, palto, te sale una palta, pero puede ser cualquier palta, pero estábamos viendo, por ejemplo, los duraznos beterraga, que es un árbol antiguo, aparentemente, y que Sí. cuando tú siembras un cuesco de durazno beterraga, te sale un durazno beterraga. Claro, y eso tiene que ver con el hábito o de polinización, por así decirlo. Mm. Y ahí no soy muy entendido en esa materia, pero hay plantas que se autopolinizan y hay otras que son de polinización cruzada. Ujú. ¿Cachai? Entonces, Claro. cuando es polinizada, eh, no hay mucha variabilidad genética en la descendencia. Qué interesante, qué entretenido. Es interesante porque además depende de las variedades y otras veces depende hasta del clima. Claro. Sí, pues todo el rato que sí. Hay plantas que se pueden autopolinizar y al mismo tiempo puede ser polinización cruzada. O los tomates. Sí, pues. Y hay plantas que tienen completamente suprimida la autopolinización. ¿Cómo cuáles? No, Como no sé En la cuáles, huerta las brassicas, por ejemplo. pero eso es una estrategia de sobrevivencia, ¿cachai? En términos de que la hibridación es un valor desde el punto de vista evolutivo. Mm. Claro, o sea, cada uno encuentra su manera. Hay algunas especies que se han como decantado por una estrategia y otras que se decantan por otra. Y a veces funcionan mejor unas que otras, pero también va a depender de multivariables. Entonces, no una es mejor que otra, depende. Tipo, es súper complejo. El tema genético es muy complejo, la verdad. Sí. ¡Ay! Apasionante el tema genético. Tipo, es un mundo. Para mí es como la genética, es como la microbiología. Es un mundo tan grande y tan desconocido y tan quizás como lejos de mi concepción de las cosas que me llama la atención, ¿cachai? Que se me hace atractivo. Pero en todo caso, Winnie, que tu nogal haya sido capaz de dar frutos súper tempranamente como un palto que comenté en el episodio pasado de los frutales que quedó en mi casa anterior, Ujú. eso es, bueno, tesoro genético. ¿Cómo Sí. resguardar eso? Claro. Que un árbol sea capaz, es lo mismo que en las semillas de las hortalizas, cómo resguardo que está esta semilla que es súper temprana o esta semilla que es capaz de dar fruto más grande o más chico o que resiste tal plaga. Entonces, eso es muy bacán poder hacer cosas de semilla, es lo único que te permite como descubrir esas nuevas potenciales beneficios que pueda tener una estrategia o un cierto gen. Claro, Si claro. estáis clonando o haciendo de rama o injertando, no, pues son clones, ya sabéis lo que tenéis, pero hacer cosas de semilla te permite despertar genes increíbles. Podéis mejorar la variedad también. Claro, claro. Exactamente. Tipo, O empeorarla. la reproducción Claro, empeorarla, claro, pero en el fondo, igual, de cierta manera, cuando hacéis cosas desde semilla, la estáis un poco condicionando a la situación que va a vivir, po, ¿cachai?
como que como que no pasa tanto cuando uno clona cosas, como ponte tú con las papas, ¿cachai? Que en el fondo las papas de papas son clones, po, ¿no? Claro, sí. Entonces, si los seeds de semilla los vaya acostumbrando, por ejemplo, al cambio climático, no sé, como que se me hace que... Pero lo que pasa, que, claro, es que con los árboles es todo tan largo y tan lento que es como que hablan otro idioma, pero lo encuentro muy entretenido. Sí, po. Bueno, es justamente lo que decías tú, Winnie, que desde semilla tú permitís como un grado de adaptación. Claro. Qué maravilla. Y eso Oye, es súper, sobre no, todo en que, tiempos climáticos. oye, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Pablo es el único que de repente no lo escucho. Es que yo creo que Oh, nosotros hablamos demasiado. Oye, nada, que bueno, ya llevamos un buen rato conversando, no ha llegado el camión del compost, no se burlen de mí, pero quería agradecerle a Pablo por acompañarnos una vez más, nuestra cartita bajo la manga. Sí, Sí, lo máximo, Pablo. Generoso. Demasiado interesante el episodio, sí, se pasó. Sí. Ahora hay como que hay que hacer tomar apuntes de este episodio, encuentro yo. Estuvo Sí. demasiado bueno. Y recordarle a toda la gente y contarles que Pablo tiene un curso de manejo de frutales. Así que si es que quieren saber más y interiorizarse, no sé si nos queréis contar un poco, Pablo, de tu taller. bueno, primero agradecerle a ustedes por siempre pensar en mí. Oh, Feliz de compartir con ustedes. La conversa siempre es muy entretenida, muy fructífera. También se aprende mucho. Creo que los temas que proponen y las preguntas que plantean representan a mucha gente. Así que siempre es un agrado poder estar aquí con ustedes. Y respecto al taller de Poda de Árboles Frutales, para nuestra sorpresa, ha sido nuestro taller más vendido. mira, Wow. Sí, por mucho tiempo nos cuestionamos si hacer o no hacer ese taller porque decíamos, pucha, pero cuánta gente tiene frutales, como que no es un tema que esté muy de moda, como el tema del huerto, que quizás ahí hay más. Y no, no, para nada. El taller de frutales siempre se llena, siempre los cupos se venden rápidamente. Es el que más hicimos el año pasado. Mm. Y me qué bacán. encanta. Hay todo como un mundo paralelo al huerto y con los frutales, po. Sí. Oye, Pablo, ¿y dónde encuentra la gente la información de ti, de lo que hacen y de tus talleres? Bueno, en nuestras redes sociales, en Somos Chacrana, estamos compartiendo siempre todos los talleres que hacemos. Nosotros tenemos un programa de capacitación, por así decirlo, que se llama la Academia Chacrana, donde hacemos ciclos de talleres, ciclos de capacitación, y en función de nuestra disponibilidad de fechas también, por cierto. Y en función de eso vamos publicándolo. El ciclo de otoño 2025 le quedan 2 talleres. Uno es hoy día, martes 22 de abril, el taller de compostaje, y el próximo martes el taller de manejo y poda de árboles frutales. Y después probablemente se venga un nuevo ciclo de otoño, que no sé si lo vamos a hacer en mayo o en junio, en función ahí de la demanda vamos a definirlo, pero lo vamos a publicar en las redes sociales de Bioinsumos Chacrana. ¿Y son presenciales o son online? No, son online, son talleres online con apoyo gráfico y audiovisual, y bastante entretenidos los talleres, los tengo bien pulidos, siempre los mejoro, siempre le agrego algo, están ahí Es siempre. seco. Qué bacán. Oye, ¿y la gente fuera de Chile puede participar también? Bien, sí, también. Sí. Podemos, Ya. no sé si se llama PayPal, no me pago. Sí. Sí. Tenemos PayPal para la gente que de afuera. Y un par de personas estamos afuera, de Colombia, Argentina. Qué bacán. Qué Sí, seco. Buenísimo, entonces, pues. Y bueno, vamos a contarle a la gente que ahora vamos a grabar más. O creo que ya nos fuimos de tarro la semana pasada, no me acuerdo. Fuimos poco de tarro. Yo Nos creo fuimos que- poco de tarro. Nos faltó tambores. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la noticia? Me la perdí. Es que la idea es empezar a salir semanalmente. Es como
nuestra misión. De ahí a que realmente se lleve a la pata es otra cosa, pero es nuestro plan, ¿no es cierto? Como... Sí. Sí, lo que pasa es que nos cuesta mucho coordinarnos, pues somos 4, las 4 bien ocupadas, entonces decidimos que en vez de coordinarnos cada 15 días, que es lo que estamos haciendo ahora, que siempre hay alguien que no puede, ¿qué pasa si lo hacemos toda la semana y la que no puede, no puede? Y entonces a veces hay 3, a veces hay 4, a veces hay 2, pero hay más continuidad. Harta huerta nos vamos a llevar, ya no 4 huertas. Claro. Harta huerta siempre va a haber. Sí, po. Sí. Siempre hay tanto que conversar y tanta Sí. gente entretenida que invitar. Eso, bueno, de campo. Vamos que se puede. Sí, oye, ya, pues muchas gracias, amigas, Gracias, Pablo, Pablo. querido. Sí. Besos. Nos vemos. Muy lindos. Chao, chao. Besitos. Chao, gracias.